un buen aplauso al Señor esta mañana por el privilegio de estar aquí, dándole al Señor toda la gloria en nuestra vida. Amén. Vea lo que dice Efesios 1:17. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso significa que nosotros todos le podemos pedir al Señor esto: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Levante sus manitas. Padre, gracias por esta mañana hermosa. Gracias por estar aquí, Señor, todos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana hermosa, Señor, por el honor de estar aquí, Señor, y te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra en esta mañana, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor, amén. Muy bien, tomen asiento, mis amados. Si Dios quiere, vamos a concluir esta enseñanza para luego seguir con más series de enseñanzas. A mí me gusta mucho enseñar con series de enseñanzas porque aprendemos mucho, porque seguimos un hilo y porque eso nos compromete a congregarnos para no perdernos la siguiente enseñanza. Pero hoy vamos a terminar esta de unos a otros. Y en esta mañana vamos a tocar algunos temas que son importantes para que nosotros caminemos como iglesia. Escriba ahí el diseño de Dios para su iglesia, para ponerle un título a esta enseñanza de hoy. El diseño de Dios para su iglesia, y culminamos, no sé si esta es la sexta o la séptima enseñanza de unos a otros, pero vamos a aprender algunas cosas importantes. ¿Cuál es esta? ¿La número qué? La 8. Imagínense, esta es la 8. Muy bien, el diseño de Dios para su iglesia. Vamos a aprender algo maravilloso que yo he enseñado aquí, pero voy a usarlo como una introducción tal vez, porque hay que entender en la mente del Señor Jesús qué es iglesia en la mente del Señor Jesús. Cuando uno se convierte a Cristo, uno cree que la iglesia es esto, y posiblemente sí, pero ya sabemos más o menos lo que venimos a hacer cuando nos congregamos, ¿verdad? Cantamos alabanza, cantamos adoración, sembramos y oímos la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estaba en la mente del Señor Jesús cuando el Señor Jesús pensó en iglesia? Y es bueno aprender esto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, para poderlo entender. Vamos a ubicarnos en el versículo 13 de Mateo 16. Mateo 16, 13. Esta conversación se dio en Cesarea de Filipos. Israel tiene dos Cesareas: Cesarea Marítima, que era un lugar vacacional que construyó Herodes. Ahí iba Herodes de vacaciones y tenía al fondo el mar Mediterráneo. Y luego está Cesarea de Filipos, que es un lugar muy lindo donde nace el Jordán, que es un lugar con una frescura de la vegetación maravillosa, y ahí el Señor Jesús tiene una conversación con los discípulos. Era como el ambiente propicio para esa conversación, que se da a partir del versículo 13. Vamos a leerlo ahí, del 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. O sea, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Toda la apreciación que tenían estaba errada, ¿verdad? Eso pensaba la gente, o por lo menos eso ellos habían oído. El Señor los confronta a ellos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Posiblemente llegaron muchas ideas. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que leerla con esa amplitud y tal vez ponerse uno en el pensamiento de los oyentes en ese momento, en este caso los discípulos, ante esta pregunta tan confrontativa. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? La Biblia no te dice ninguna otra cosa que hubo más discípulos que contestaran esta pregunta. Lo que sí nos enseña la Biblia es que parece que impestivamente Pedro responde inmediatamente. Pedro como que no esperó que otro respondiera, respondió él. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la primera expresión que un humano dice respecto del Señor Jesús en el versículo 16. No lo habíamos escuchado antes, a pesar de que el Señor Jesús insiste que Él era enviado de Dios, pero aquí uno de sus discípulos, porque acuérdese que la idea de un Mesías hasta el día de hoy en el pueblo de Israel es que es el que libertaría a la nación. Y en ese entonces el pensamiento de la venida del Mesías sería para la liberación de la opresión de Roma, que por muchos años tenía el pueblo de Israel. Entonces todos pensaban de manera política, de manera ejerciendo un poder político, que el Mesías iba a ser el que libertaría a todos de la opresión romana. Eso pensaban, políticamente hablando. Pero esta expresión de Pedro fue una expresión espiritual. Y por eso el Señor Jesús la apreció e inmediatamente en el versículo 17 el Señor dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces usted se encuentra en la Biblia que la única persona que expresó esto, porque después hubo muchas otras manifestaciones acerca de la misión del Señor Jesús, pero quien expresó esto por primera vez en el ministerio público del Señor Jesús fue Pedro. Por eso el Señor aprovecha esta coyuntura de la expresión de Pedro para dar una revelación impresionante. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y el 18, hermano, es el versículo clave de todo. Porque esta lectura que estamos haciendo en Mateo requiere una enseñanza muy profunda, la cual no me voy a introducir en esta enseñanza exactamente, pero en este versículo sí, para que nosotros entendamos el pensamiento del Señor Jesús cuando se refiere a iglesia. Pero no sé si usted se había puesto a pensar en esto que yo he pensado. El Señor Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un versículo que debe de estar subrayado de los cristianos. ¿Saben por qué? Porque es la primera vez en el Nuevo Testamento que se menciona la palabra iglesia, que en realidad no es iglesia en el griego original, es la palabra eclesía, es una palabra compuesta. Eclesía se escribe E con doble K, L-E-S-I tildado en la I, A, eclesía. Es una palabra compuesta porque en el griego las palabras etimológicamente tienen a veces dos significados y hasta tres significados, y a veces hasta más de tres significados, porque el griego es un idioma muy amplio para nosotros podemos comprenderlo. Por eso en la Septuaginta, que fue la traducción de los 70, toda la traducción del Nuevo Testamento se da en la literalidad del griego. Es la línea como nosotros podemos comprender lo que el Señor Jesús dijo del griego original. El Antiguo Testamento del hebreo original, el Nuevo Testamento del griego original. Cada vez que aprendemos entonces del Nuevo Testamento tenemos que entender que posiblemente el Señor usa estas expresiones griegas por la influencia de la cultura griega que había en todo Israel. El griego en los tiempos del Señor Jesús, para poder nosotros entender esto, es como decir ahora el inglés. Usted va a algún país y usted, si no habla el idioma del país, tiene que hablar inglés, porque el inglés se habla prácticamente en todo el mundo. Si yo voy a Israel y no hablo hebreo,
tengo que hablar algo en inglés porque si no, no me van a entender. En los tiempos del Señor Jesús era así. El Señor Jesús enseñó en arameo, pero el griego era muy utilizado. Por eso nosotros encontramos en el Nuevo Testamento muchas expresiones del griego original. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando vino el Espíritu Santo que todos empezaron a hablar en lenguas. ¿Qué tipo de lenguas? Todo esto es bueno aprenderlo porque esto nos enriquece mucho. ¿Qué tipo de lenguas hablaron? Porque dicen que había gente de todas las etnias y de nacionalidades diferentes. Partos, medas, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, de diferentes partes, habían personas que hablaban diferentes idiomas. Pero cuando vino el Espíritu Santo, dice la palabra, todos empezaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces todos los que estaban ahí se impresionaron porque hablaban en su propia lengua. Estaban hablando en su propia lengua. El principio fue la predicación del Evangelio. Eso fue lo primordial y eso sigue siendo lo primordial. Pero lo que les quiero decir es que inmediatamente después Pedro predica. Y usted se ha puesto a pensar en eso. Si habían personas de todo tipo ahí, de toda nacionalidad, por decirlo así, que hablaban diferentes idiomas, ¿por qué Pedro predicó y se convirtió tanta gente? Dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas en la predicación de Pedro. ¿En qué idioma predicó Pedro? Para que todos entendieran. Posiblemente en el griego. ¿Ve? Entonces aquí es donde nosotros entendemos por qué el Señor Jesús, en medio de toda la enseñanza que la estaba dando en el arameo, que es un derivado del hebreo, es una lengua más antigua, de un pronto a otro nos dice una palabra griega que es eclesia. Y eclesia es un término griego político. Es político, no es un término conocido a nivel espiritual, político. La palabra eclesía es una expresión política. Me llama mucho la atención porque vean qué curioso, el Señor Jesús fue judío y los judíos, ¿dónde se reunían los judíos? ¿Cómo se llamaban los lugares donde se reunían los judíos? Sinagogas. ¿Y por qué el Señor Jesús no dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi sinagoga? Vean qué interesante esto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sinagoga aquí no calzaría como calza eclesía. Porque si el Señor Jesús hubiera dicho sinagoga, el pensamiento del Señor Jesús estaría en un grupo de gente reunida, como inofensiva. ¿Qué es lo que hace un judío en la sinagoga? Si usted va en este momento a una sinagoga judía en Israel, ellos están estudiando la Torá. A eso se dedican, a estudiar la Torá. Intensamente estudian la Torá. Pero cuando el Señor Jesús habla de eclesia, supera la expresión misma que si fuera una sinagoga. Eso significa que el pensamiento del Señor Jesús no es un pensamiento de un grupo de gente pasivo, reunidos pasivamente. Eso significa que la expresión del Señor Jesús de eclesía va más que una reunión. Entonces, el término iglesia vino después. Pero yo quiero que ustedes tomen en cuenta que la expresión del Señor Jesús ni siquiera fue iglesia, fue eclesía, que es diferente. A pesar de que suena parecido, eclesía e iglesia son términos diferentes. Eclesía es una palabra compuesta en dos. Es la palabra ek y es la palabra clesía. Ek significa llamar y clesía significa afuera. Entonces el término significa los llamados afuera. Eso significa, cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi eclesía, estaba diciendo, aquí es donde yo voy a edificar los llamados afuera. Entonces vea que en todos los términos es algo maravilloso. Llamados afuera somos los llamados que estábamos afuera, o sea, que estábamos en el mundo, llamados por Dios para un propósito. Eso significa como número uno. Y como número dos, es un llamado que Dios nos hace a nosotros revolucionario. Porque la fe es revolucionaria. La fe para nada es pasiva. La fe es revolucionaria. Entonces, lo que el Señor Jesús estaba pensando era en un grupo de gente totalmente diferente al resto del mundo que iban a transformar la humanidad completa.
Ese es el pensamiento del Señor. El pensamiento del Señor es muy diferente al pensamiento de la gente de hoy. Hasta ir sin Biblia a la iglesia. Ese no fue el pensamiento de Jesús. El pensamiento de Jesús fue gente llena del Espíritu Santo. Gente llamada para transformar el mundo. ¿Sabe cómo le decían a los cristianos en el primer siglo? Ahí vienen los que trastornan el mundo. Imagínense el diminutivo. Ahí vienen los que trastornan el mundo. Hoy la gente viene a la iglesia como para cumplir, dicen. Pero ven el pensamiento del Señor Jesús. El pensamiento del Señor Jesús al mencionar sobre esta roca edificaré mi iglesia, está pensando, hermano, en una comunidad de ciudadanos llamados para legislar. Porque el término también tiene que ver con asamblea. Con asamblea en los términos de cabildo, ¿verdad? Se reunía el cabildo y el cabildo era el que tomaba las decisiones sobre la ciudad. O sea, lo que el cabildo decía en la reunión, eso era lo que se iba a hacer. Ese es el pensamiento del Señor Jesús cuando habla de asamblea. Es un término más político, ¿verdad? Más de ejercer, más de ejecutar. Ese es el principio del Señor Jesús de iglesia. Por eso, cuando nosotros entendemos iglesia, asamblea, comunidad, tenemos que entender el pensamiento del Señor Jesús. A veces venimos pensando que le hacemos un favor a Dios con congregarnos. O venimos de vez en cuando. Ese es el concepto occidental de congregarnos. Totalmente fuera de la realidad y fuera del propósito de Dios. Uno tiene que preguntarse qué está pensando el Señor y cuáles son los planes que tiene el Señor con cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. Porque vean que si usted vuelve otra vez al versículo 18 de Mateo capítulo 16, se encuentra con una realidad maravillosa en el 18 del 16. Vamos a esperar que me lo pongan para que ustedes vean la realidad aquí. No, 16, 18, perdón. Dije el 18 del 16, sí, 16, 18. Vean, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía, que es la asamblea de los llamados de afuera y llamados hacia afuera. Somos llamados de afuera y hacia afuera. Eso nos da a nosotros un entendimiento de acción como iglesia. No de gente pasiva, no de gente víctima, no de pobrecitos, sino de gente, hermano, llamada a cosas grandes. Porque a eso nos llamó el Señor a nosotros, a cosas grandes. Vea, todo inicia aquí, en tu manera de pensar. Si en tu manera de pensar tienes la identidad que el Señor Jesús mismo le está dando a la iglesia, usted es diferente. Y usted se da cuenta que usted no es ni un pobrecito ni una víctima, sino usted es uno de los llamados por Dios a cosas grandes en este tiempo. Ve, todo el concepto es aquí. Nos han enseñado mal, porque en esta parte occidental nos enseñaron y pensamos que iglesias, voy a ir un ratico a congregarme, y mientras estoy en la iglesia estoy viendo el reloj, a ver a qué horas terminará el pastor. Ay, ojalá que termine rápido porque tengo un hambre. Ojalá que el pastor termine. Y después de ahí el pastor tiene que esperar a volverlo a ver a usted. Si a usted el corazón lo tiene un poquito sensible, hasta dentro de 8 días, porque ya le pareció que 2 horas de culto es una cosa terriblemente larga. Ese es el concepto que tenemos, totalmente alejado de la realidad, de lo que la Biblia misma revela. Tan es así que vea lo que dice. Siga leyendo este versículo. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades aquí corresponde a infierno. Aquí, a eso corresponde Hades, que es otra palabra griega. Ve que el Señor utiliza aquí 2 palabras griegas en este versículo. Hades también es la expresión griega. Seol es el hebreo del lugar de los muertos. Hades es en griego el lugar de los muertos. Seol y Hades es lo mismo, nada más que Seol está en hebreo y Hades está en griego. Pero ¿qué significa que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Ahora que hablamos de unos a otros. Imagínense las puertas del infierno. Imagínense. Lo que dice este versículo es que las puertas del infierno nunca van a estar cerradas en la acción de los que han sido llamados de afuera. ¿Puede comprenderlo?
que mientras la iglesia esté en la tierra, las puertas del infierno nunca podrán estar cerradas ante la acción de la eclesía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que mientras la iglesia esté en la tierra, estará sacando del mismo infierno las almas para traerlas al reino de Dios. Ese es el trabajo de la eclesía. Vamos al mundo de las tinieblas, sacamos las almas del mundo de las tinieblas para traerlas al mundo de la luz. O sea, el accionar de la iglesia todos los días es entrar a los mismos infiernos, a sacar a los perdidos y traerlos al reino de la luz. Porque usted y yo un día estábamos metidos en ese lugar también. Y el Espíritu Santo nos sacó de ese lugar. Por eso uno no puede decir que uno busca al Señor. Nosotros ni siquiera tenemos la capacidad, estábamos ahí metidos. La operación de la iglesia es que las puertas del Hades nunca van a prevalecer. O sea, nunca van a estar cerradas mientras la iglesia esté en acción. Ahora entendemos por qué la iglesia no ha sido levantada todavía, porque Dios está teniendo misericordia. Lo que pasa es que si yo creo que ser iglesia es nada más venir a congregarme y después me voy y me desconecto totalmente en el resto de la semana. Me desconecto totalmente. No oro, no escudriño la palabra del Señor. Paso el resto de la semana desconectado absolutamente de todo lo que tiene que ver mi crecimiento espiritual. O sea, no me ejercito en la piedad, porque ejercitarme en la piedad es todo esto. No me ejercito en la piedad. Imagínese usted, tengo que esperar al otro domingo para venir y vengo con un corazón endurecido, no sé nada de la Biblia, ni siquiera traigo la Biblia a la iglesia, menos apuntar, nada de eso. Y vengo a oír nada más. ¿Sabe cómo se llama ese tipo de vida? Un tipo de miseria espiritual. Pero no es el diseño de Dios para iglesia. El pensamiento del Señor Jesús es gente de revelación, gente de acción, gente de revolución, gente que le cree a Dios, gente que tenga una acción constante de deshacer las obras de las tinieblas. No de venir a bostezar a la iglesia. No de venir en una actitud de apatía en la iglesia. Por eso la relación de unos a otros se distorsiona. Porque en primer lugar tenemos que entender qué somos y qué es iglesia. Y qué es hacer iglesia. Entonces, hacer iglesia no es como nos han enseñado. Y hacer iglesia no es, voy a la iglesia cuando me da la gana. Y si hay algo más importante para mí, entonces no voy. Eso no es hacer iglesia. Ni eso nunca estuvo en el pensamiento del Señor Jesús. En el pensamiento del Señor Jesús siempre estuvo el accionar, la acción de nosotros como hijos de Dios y de creerle al Señor. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eclesía y sinagoga? Vean, sinagoga era un lugar físico de reunión donde se enfoca directamente en la lectura de la palabra. Eclesía es diferente. Es una comunidad espiritual de acción. Es donde se toman decisiones. En la iglesia es donde se toman decisiones. Y si quiere anote esto. En el mundo espiritual la iglesia tiene la última palabra. Eso se llama el cabildo abierto espiritual o la asamblea de los creyentes. En el mundo espiritual la última palabra no la tiene ningún ser humano, ni la tiene ninguna persona que tenga alguna jerarquía humana, ni la tiene ningún demonio. En el mundo espiritual, de acuerdo a la definición de lo que es eclesía, la iglesia tiene la última palabra. Dígale que está a su lado. En el mundo espiritual, la iglesia tiene la última palabra. Dicho esto, vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12. Y vamos a leer ahí como a partir del versículo, vamos a leer como a partir del versículo 5, Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice la palabra del Señor: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Este es el poder de la eclesía. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa que somos miembros los unos de los otros? Que nos dependemos unos de otros. ¿Ve? Este es el diseño de Dios. Nos dependemos unos de otros. Qué lindo venir a la iglesia y encontrarnos siempre. Qué lindo es trabajar juntos en la obra del Señor. Qué lindo es emprender cosas en la obra del Señor. Qué lindo es ver que algún hermano tiene necesidad y poder nosotros ser de bendición a ese hermano. Nos dependemos unos de otros.
Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice: no podemos andar solos. Somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y todos miembros los unos de los otros. Nos dependemos unos a otros. Porque todos somos necesarios en la obra del Señor. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Entonces, el cristianismo no fue diseñado para vivirlo en soledad, sino en comunidad. Ese fue el llamado de Dios, porque desde el principio Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. El diseño de Dios es la compañía. No, o sea, usted no puede venir a la iglesia y sentirse solo. No, está diseñado, nuestra vida cristiana está diseñada para vivir en comunidad, para vivir en asamblea. Ahora que entendemos bien claro lo de eclesía, ese es el diseño de Dios, vivir en comunidad, no vivir en soledad. O sea, no nos sentimos extraños en la iglesia. Tenemos que entender que hay un poder corporativo cuando oramos. Digo poder corporativo porque es el poder del cuerpo de Cristo cuando oramos. Por eso el Señor dice: si dos o más se ponen de acuerdo en esta tierra. Está hablando del poder corporativo, del poder de la comunidad, del poder de la eclesía, del poder de la asamblea, del poder de los que deciden en el mundo espiritual. Israel siempre vivió como un pueblo, no vivió como gente aislada. Y este es un principio del reino que lo vemos nosotros en la nación de Israel. El Señor vino a formar un cuerpo que fue la iglesia, no creyentes dispersos ni desconectados, sino unidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, repite más de 30 veces en sus escritos: unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y aquí en el versículo 5 nos habla de la dependencia de unos a otros. Vamos otra vez a Romanos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Vamos a leer seguido. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, vean que el servicio es un don también, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Siguiente versículo, el 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, repartir también es un don. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vean toda la diversidad de cosas que suceden en la asamblea. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Seguimos leyendo. Amaos los unos a los otros. ¿Con amor qué? ¿Qué significa fraternal? De la misma matriz. En cuanto a la honra, prefiriéndoos unos a los otros. Mire qué lindo esto. Dice la Biblia que nos prefiramos unos a otros. ¿Qué significa? No prefiero al del mundo. Lo que la Biblia dice es que nos prefiramos unos a otros. O sea, que nos alegremos. Cuando a alguien le va bien, alegrémonos. Cuando alguien está en un proyecto, seamos parte, alegrémonos. Eso es el reino de Dios. Es que el pensamiento del mundo ha estado muy metido en la iglesia. Pero vean ustedes que todo esto que el apóstol Pablo está enseñando aquí es el reino de Dios. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. O sea, lo que dice la Biblia es: honrémonos con preferencia unos a otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Todo este versículo 12, por si quieren notarlo ahí, tiene que ver con servicio. Todo lo que habla Pablo en el capítulo 12 de Romanos tiene que ver con servicio a Dios. Y por eso está hablándole a gente con un tipo de capacidad de acuerdo al Espíritu Santo diseñada para que el servicio sea un servicio agradable al Señor. Dice el versículo siguiente, el 13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo esto tiene que ver con unos a otros. Versículo 14 ahora: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, una persona que le sirve al Señor tiene que tener esto claro. Bendiga al que le persigue y no maldiga usted a nadie. Sea usted una persona de bendición. 15 ahora. Dice el 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto tiene que ver con ser unánimes unos con otros. 16 ahora. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos,
La palabra unánime, ¿qué les parece que significa? Unánime. ¿Qué significa unánime? ¿De dónde viene esa palabra? De alma, de ánima. ¿Qué significa entonces unánime? Una sola alma. Eso significa un acuerdo común, unánimes, un acuerdo común. Una sola ánima, una sola alma, un solo ánimo. ¿Verdad? Lo entendemos. Entonces cuando la Biblia dice unánimes entre vosotros, o sea, una sola alma. Así debe ser la iglesia, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Oiga, asóciese con la gente humilde. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es una expresión proverbial esta, porque también lo dice Salomón en el libro de Proverbios. 17 ahora. Dice el 17. No paguéis a nadie mal por mal. Porque pagar mal por mal es un principio del mundo. No pagar mal por mal es un principio de eclesía. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sabe qué significa procurar? Viene de procurador. Procurador es el que lo realiza, el que lo emprende. Es una palabra de acción. Procure. Procure significa no es que vas a pensarlo, a ver, no. Procure es imperativo. Hágalo bueno. Hágalo bueno delante de todos los hombres. Procure lo bueno delante de todos los hombres. Hágalo bueno delante de todos los hombres. 18 ahora. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19 ahora. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo esto tiene que ver con relaciones. 20 ahora. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. ¿Usted haría eso? ¿Usted le daría de comer a su enemigo si tuviera hambre? Estamos hablando de eclesía, ¿verdad? De la acción de la iglesia. ¿Usted le daría de comer a su enemigo? ¿Usted le daría de beber a su enemigo si tuviera sed? Piénselo bien antes de contestar, ¿verdad? Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué son ascuas de fuego? Se sonrojará. O sea, vamos a usar una palabra muy nuestra. Se chillará. Esto, se pondrá rojo de la vergüenza. Porque dirá, ¿cómo yo haciéndole tanto mal, me hace bien? Se sentirá avergonzado. Esos son ascuas de fuego. Cada vez que actúas de manera contraria, de acuerdo al reino, de cómo actuaron contigo, acumulas ascuas de fuego sobre la cabeza de las demás personas. O sea, esa persona se siente avergonzada de decir, mira, yo tanto mal que le he hecho, yo hablando mal y todo, y mira, me responde con bien. Eso se llama vida de reino. Y esos son ascuas de fuego. No tiene que ver nada con el infierno ni nada de eso. Tiene que ver con que la persona se avergüenza por haber actuado mal y usted actuó bien. ¿Qué significa eso? Vida de reino. Nunca se le olvide esto. Alguien actuó mal contra usted, habló mal contra usted, le quiso dejar mal en el trabajo, actúe totalmente contrario. Va a amontonar ascuas de fuego sobre esa persona y decir, mira, qué increíble, yo hablé mal, yo la denuncié, yo hice esto y mira cómo es conmigo. Se está sintiendo avergonzado. Y ninguna persona pasa por alto esto, ¿verdad? Lo sienten. Versículo 21 ahora. Acuérdese de este versículo 20, porque es puro reino. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejes que lo malo te absorba. Usted tenga una acción proactiva. Venza con el bien, porque nunca lo malo prevalecerá sobre lo bueno. Nunca. ¿Oyó esto? Nunca lo malo prevalecerá sobre lo bueno. Dígale que está a su lado. Nunca lo malo prevalecerá sobre lo bueno. Si usted practica lo malo, usted se convierte en víctima de lo malo. Porque nunca lo malo prevalece sobre lo bueno. Así como nunca las tinieblas prevalecen sobre la luz. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eso está escrito así. Quiere decir que el resultado de hacer bien
está por encima de todo el mal que puede hacer alguien. Por eso dice que el mal se vence con el bien. Y está escrito en la palabra de Dios. 22 ahora, 22. Sométase. 22. 12:22. Entonces el 1, el 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice la palabra de Dios? Por Dios han sido establecidas. Este es un lineamiento para la iglesia, y es un lineamiento para todos los que formamos parte de la iglesia del Señor. Entonces, vea qué lindo todo lo que nos enseña a nosotros la palabra del Señor. Que todo esto tiene que ver con el accionar de la iglesia y que todo tiene que ver con vida de reino. Si yo practico vida de reino, mi caminar en la iglesia va a ser dentro de este lindero establecido en la palabra del Señor. Todo lo demás es influencia del mundo. Por eso Pablo inicia, por cierto, después del versículo 1, en el versículo 2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que nosotros podamos tener una comunión de unos a otros, claro, tiene que ser con una mente renovada. Luego Juan nos habla en el capítulo 13, versículos 34 y 35, de tener nosotros un solo amor. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dijo el Señor Jesús, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vea que en esta expresión de unos a otros, el Señor Jesús también lo expresó muchas veces. Y en el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, otra vez, unos a otros. Esto se llama vida de iglesia. Y este amor es el amor no fingido. Entonces vea, rápidamente le voy a dar un repaso. Pablo habla de amarnos unos a otros. En Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Vieron? ¿Qué significa esto? Qué versículo más bueno este, ¿verdad? ¿Qué significa no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros? Significa que usted me debe amor y que yo le debo amor. Nos debemos amor en la iglesia mutuo. Eso significa que nos debemos amor, que nuestro llamado es amarnos, que nos debemos amor unos a otros. Por eso dice, no debáis a nadie nada. No, pero débanse el amarse unos a otros. Por eso, luego Pablo otra vez vuelve a decir en Efesios 5, andad en amor como también Cristo nos amó. O sea que el amor no es una opción, hermano. El amor es la deuda permanente que nunca se paga. Esa deuda nunca se paga porque siempre nos debemos unos a otros el amarnos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Luego Pablo habla también de soportarnos unos a otros y de perdonarnos unos a otros. Estoy retomando lo que enseñé en las enseñanzas de unos a otros. Efesios 4:2, para que usted ilustre con la palabra. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:13, vuelve a decir Pablo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es soportar? Lo habíamos definido, ¿verdad? Va en dos direcciones, soportar. Soportar, cuando hablamos de soportados unos a otros, soportar es ser yo sostén a mi hermano. ¿Verdad? Soportarnos unos a otros significa ser una columna fuerte donde el otro se apoye. Pero también soportar es llevar juntos el peso. Soportar tiene que ver también con unanimidad. No abandonarnos cuando el otro tropieza, sino ayudarnos mutuamente. Ese es el pensamiento que Dios tiene de iglesia. No el juicio, no el señalamiento, ¿verdad? Que es destructivo. Ese señalamiento destructivo del cual todos hemos sido víctimas en algún momento no tiene que ver con iglesia. Iglesia es amarnos, es apoyarnos. No es fácil ser cristiano. No es fácil mantenerse firme en el Señor. Hay un montón todos los días de ofertas del mundo para que te apartes del Señor. Dios siempre está levantándonos y fortaleciéndonos para que usted no desmaye. Pero todos los días usted encuentra ofertas. Y no solamente ofertas, razones
para echarse atrás, ¿no es cierto? ¿Aparecerá alguien queriéndolo inducir a usted a hacer algo incorrecto? ¿O se levantará usted en la mañana con un pensamiento de querer dejarlo todo tirado? Todos los días sucede eso. Pero el llamado de Dios es a qué, hermano? Es a no abandonarnos unos a los otros, a animarnos unos a otros, animarnos, a decirnos unos a otros, sí podemos, vamos adelante. Esto no es para cobardes, esto es para gente valiente, esto es para gente decisiva. El cobarde se devuelve a medio camino. El cobarde ama más al mundo. El cobarde ve más atractivo en el mundo, pero el que sabe a qué le llamó Dios, ese en medio de todos los ofrecimientos que hayan, dice, yo sigo firme porque yo sé en quién he creído. Este es el carácter de ser verdaderamente hijos de Dios, y por eso Pablo habla de soportarnos unos a otros y de no abandonarnos cuando alguien necesita la ayuda del otro. Luego habla de exhortarnos y edificarnos unos a otros. En Hebreos 10, 24 al 25, el escritor de Hebreos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. En el 5:11 de Primera de Tesalonicenses, Pablo dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ve? Todos somos constructores de la fe en el reino de Dios y todos hemos sido llamados a hacer bendición unos a otros. Recuerde que usted es bendición. Dígale que está a su lado. Hemos sido llamados a hacer bendición unos a otros. Eso somos nosotros, bendición unos a otros. Amén. Y luego Santiago dice algo, Santiago que fue el pastor de Jerusalén. Usted sabe que Santiago fue muy enérgico en su predicación. Parece ser que la iglesia en Jerusalén estaba muy deformada, con gente que tenía pensamientos muy de influencia del mundo. Pero aquí Santiago dice algo, dice, confesaos vuestras ofensas, en el 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, dice aquí Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, esto tiene que ver, hermano, con oración mutua que trae sanidad, con la oración que hacemos nosotros como cuerpo, que nos sana a todos nosotros. Ahora, para hacer un acto conclusivo en todo esto de unos a otros, por lo menos entendamos algunas razones por las cuales es necesaria la relación de unos a otros. Número uno, porque revela a Cristo en la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No dice Cristo en ti, sino Cristo en vosotros. No habla en singular, sino en plural, porque Cristo se refleja en la comunidad de los santos, ¿verdad? En la asamblea de los santos, en el cuerpo que somos todos nosotros. Por eso el congregarnos es maravilloso. Por eso el congregarnos es un invento de Dios. Por eso nadie puede decir, hermano, porque uno ahora en este tiempo se encuentra una gran palabra que se llama apostasía. La apostasía, dice la palabra del Señor, que nace en la iglesia. Y apostasía, ya lo hemos enseñado, significa debilitamiento de la fe. Apostatar significa apartarse de la fe. Y hoy usted se encuentra un montón de gente que apostata de la fe, se debilita, se aparta de la fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, no son personas que tienen esta disciplina clara del congregarse. Usted tiene que orar todos los días y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame para nunca apostatar de la fe. Porque resulta que la apostasía nace en la misma iglesia. ¿Y quiénes son los que son víctimas de la apostasía? Los que tienen una vida cristiana sin compromiso alguno. Se congregan cuando quieren, no aman la palabra, buscan de Dios de vez en cuando. Les da lo mismo no congregarse que congregarse. Eso se llama apostasía. Nos vamos debilitando paulatinamente, al punto de que podemos estar reunidos como iglesia, pero el corazón está apartado de Dios. Nos debilitamos en la fe, naufragamos en la fe. Pablo habla de Himeneo y Fileto. Dice que estos naufragaron en la fe. Eso significa apostataron, se debilitaron, se desviaron de la fe. Introdujeron en su mente y en su corazón
costumbres del mundo, se apartaron del reino de Dios, cayeron en desgracia. La desgracia más grande en que puede caer uno es apartarse del Señor, apostatar de la fe. Es encontrar deleite en el mundo. ¿Qué deleite puede encontrar un cristiano en el mundo? Alguien que ha nacido de nuevo. Yo pregunto, alguien que ha nacido de nuevo, ¿qué deleite podemos encontrar en el mundo? Vea el apoyarnos aquí unos a otros, el sentir, hermano, que estamos unidos unos con otros. Usted no puede venir aquí a sentirse una persona extraña en la iglesia, a sentir que todos los demás son extraños. Usted tiene que formar parte en el corazón suyo de este amor fraternal y de esta comunidad de fe que somos todos. Usted no puede venir ahí nada más y, está bien, hermano, Dios le bendiga y me voy. No, la iglesia es una comunidad. Aquí estamos fortaleciéndonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de mentiras afuera. Y el mundo lo que quiere es atraparlo a usted. El mundo lo que quiere es que usted niegue la fe. El mundo lo que quiere es que usted vuelva otra vez a revolcarse en el lodo cenagoso del pecado. La iglesia es la fortaleza que todos tenemos, porque es el cuerpo de Cristo para avanzar nosotros y seguir adelante. Entonces, la relación de unos a otros revela la operación de Cristo en la iglesia. El que nosotros vivamos en esperanza en Cristo Jesús, en que seamos fortalecidos unos a otros. Venimos con diferentes problemas a la iglesia, estamos pasando por diferentes situaciones, pero somos un solo cuerpo en Cristo Jesús para fortalecernos en esperanza, dice la palabra del Señor. ¿Por qué es necesaria la relación de unos a otros? Porque juntos vencemos las obras del enemigo. Eclesiastés 4, del 9 en adelante dice: mejor son dos que uno. Y dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esto tiene que ver con la relación de unos a otros. Que no caminamos solos, que no estamos solos, que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. El creyente aislado es más vulnerable a los ataques de Satanás. Pero el cristiano que vive en comunidad y que tiene claro que hay una prioridad en tu vida todos los fines de semana: congregarte. Esa es la prioridad. Se quede lo que se quede, pero me tengo que congregar porque tengo que escuchar palabra, porque la palabra me confronta, la palabra me instruye, la palabra me edifica, la palabra me consuela, la palabra me exhorta, la palabra endereza el camino torcido y los pensamientos torcidos. ¿O usted no se ha levantado alguna vez en la vida pensando raro? Hasta pensando en irse al mundo. ¿Ah, sí? ¿En algún momento? ¿No le ha llegado a usted el pensamiento? Ahora, eso abunda ahora. Ahora, hay más densas tinieblas en los aires para engañar a la gente. Pero usted tiene que saber quién es usted en Cristo Jesús y a qué le ha llamado el Señor. Por eso yo siempre digo, lo importante es no cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. Usted tiene que tener eso claro en su vida. No cómo empezó, sino cómo va a terminar. Y tener claro que usted, Dios lo llamó a terminar la carrera hasta el final. Hasta el último día de su vida. Usted no puede ser del grupo de los cobardes que se devuelven en el camino, porque hay una atracción en el mundo, porque el mundo me ofrece esto. No, a usted Dios lo llamó a terminar la carrera. Dígale que está a su lado: Dios nos llamó a terminar esta carrera de fe, porque Pablo le llama una carrera de fe. ¿Y cómo la terminamos? Todos juntos, unidos, como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Por eso cuando uno lo exhortan para congregarse, ese le está haciendo un favor a uno. Lo está salvando del fuego del infierno, ¿verdad? Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. ¿Por qué es necesaria la relación de unos a otros? Porque nos prepara para la eternidad. Porque en el cielo viviremos una comunión perfecta, no individual. Practicamos aquí mismo esto. Aquí en la iglesia practicamos muchas cosas. La adoración, por ejemplo, que va a ser eterna en la iglesia. El caminar juntos, que va a ser para siempre en el cielo. En el cielo, la vida es comunitaria de todos los santos y es una comunidad perfecta. Iniciamos nosotros aprendiéndola aquí en la tierra, en nuestra vida de iglesia. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: después de esto miré y he aquí, ¿qué dice? Una gran multitud vio Juan, la cual nadie podía contar, y ahí estábamos nosotros. O sea, Juan nos vio anticipadamente. Dice: de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos todos de ropas blancas. Significa justicia. La vestidura de ropa blanca significa justicia. Dice: y con palmas
en las manos. El 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué fue lo que Juan vio ahí? La iglesia de Cristo. Todos unidos en la perfección de Dios en el cielo. Amén. Entonces, vivimos en familia, perdonándonos unos a otros y orando juntos. Nos animamos y nos edificamos, no criticándonos ni dividiéndonos, sino unidos unos a otros, y vivimos sirviendo al Señor y mostrando el amor de Cristo. Entonces, 3 dimensiones: familia, iglesia y trabajo. Así somos, porque somos diferentes. En la familia, perdonándonos y orando juntos. En la iglesia, animándonos y edificándonos, no criticándonos ni dividiéndonos. En el trabajo y en la sociedad, sirviendo y mostrando el amor de Cristo. Eso somos nosotros como iglesia y como cuerpo del Señor. Amén. No somos tan eficaces como cuando estamos juntos. Como el ejemplo del violín, ¿verdad? Usted oye un violín y suena muy bonito, pero si oye el violín acompañado de los demás instrumentos, usted oye una sinfonía. Así es nuestra vida cuando entendemos lo que es el poder de la iglesia. Somos una sinfonía espiritual en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llevar la melodía de amor, de esperanza y de salvación a los que están perdidos. Amén. Vea, amémonos, perdonémonos, soportémonos, exhortémonos, confesémonos unos a otros todos los días y aprendamos, porque esto se aprende, a depender, como dice la palabra del Señor, unos a otros como un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie.